Entonces era comisionado parlamentario para el sistema penitenciario y hoy es asesor de seguridad del Partido Nacional. Gracias, Gerce, por Con acompañarnos. mucho gusto. Y vamos a recibir en el móvil de Desayunos Informales a Mariela Sosa, la mamá de Matías Barrios, uno de los 12 fallecidos esa noche en la cárcel de Rocha. Mariela, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Hola, no, muchas gracias a ti por la invitación. A tus órdenes estoy. Mariela, el viernes, bueno, fue un nuevo aniversario de esta tragedia. Que se está reclamando, pretenden que se reabra en la justicia este juicio. Me imagino que pasan los años y ustedes igual siguen preguntándose qué pasó esa noche y por qué no se pudo abrir esa celda a tiempo. Correcto, te digo, sí sabemos lo que pasó, sí sabemos. La pregunta es por qué no se abrió en tiempo y forma como debería de haber sido. Y evidentemente seguimos por la justicia que no se hizo en su momento. Y seguiremos hasta que la justicia se proclame, o sea, se realice. No pedimos nada del otro mundo, sino que se pague por lo que se hizo. O sea, mejor dicho, por lo que no se hizo y se podía haber evitado. Lo que se podía haber evitado no es el fuego que se realizó porque evidentemente fue un accidente, pero sí se podía haber evitado las 12 muertes. Porque donde hubiesen salido al patio interno, allí hubiesen quedado. Pero bueno, hemos tenido nuestros contactos, por suerte, a pesar de tantos años, los cuales nos han asesorado de que sí podemos solicitar la apertura, que está en la apertura del caso, que está cerrado sin prejuicio, archivado sin prejuicio, y lo podemos solicitar la apertura sin pruebas aún contundentes. Nos acaban de informar eso al respecto, lo que hasta la fecha nos lo habían informado de una manera totalmente diferente. Bien, Mariela, vamos a preguntarle a Garcés, que está acá en piso. Bueno, veíamos en el video además los gritos, lo que se demoró en abrir, qué era lo que pasaba. Parecería que alguien no tenía como la autorización de abrir, uno le gritaba, tráelos para acá, encerrarlos acá enfrente. ¿Por qué no encontraron responsabilidades penales? En la noche del 8 de julio, si yo no recuerdo mal, eran 143 los internos de la cárcel de Rocha, en una cárcel que tenía capacidad para 60. Casi el triple de lo que... Al triple, y cuyo cierre habíamos reclamado en el año 2006 en ocasión del primer informe de la Asamblea General. La advertencia del riesgo de incendio. Sí, exacto. Había una carilla entera dedicada a la entonces cárcel de Rocha, donde decíamos que el local tenía que ser cerrado, que era completamente inadecuado, que existía riesgo. Esa advertencia fue reiterada en el año 2009. Es decir, que se perdieron años y se perdieron innecesariamente 12 vidas. Quiero decir... Porque no es solo que no se haya abierto, perdón, la celda en su momento, sino el hecho de que se produjera el fuego de la manera que se produjo. Sí, claro. Yo creo que el fuego se debió y se pudo haber evitado y se debió haber evitado por una sencilla razón. En el pabellón donde estaban 20 internos, había una gran acumulación de material inflamable. Y hay una combinación que es letal. Si tú tenés calentadores incandescentes y por otro lado tenés material inflamable, lo más probable es que ocurra el resultado que pasó. Yo en ese sentido no alcanzo a comprender las razones que en algún momento se esgrimieron, en el sentido de que fue un hecho fortuito. Un hecho fortuito es que caiga un rayo en este momento acá, pero no que exista, que se produzca un incendio en un lugar donde hay fuentes incandescentes y material combustible. Lo del hecho fortuito está en el fallo de la jueza Marcela López. Lo recuerdo con el debido respeto hacia las decisiones de los magistrados. Yo entiendo que no se trató de un hecho fortuito, sino que se trató de un resultado previsible, evitable. Y quiero decir además que por el testimonio de algunos de los sobrevivientes, si se hubiese demorado menos de un minuto en abrir la puerta, es decir, si se hubiese extendido unos segundos más, no eran 12 los fallecidos, sino que eran 20, porque los 8 sobrevivientes estaban en ese momento al borde de la asfixia. Claro. Y eso lo recuerdo del testimonio de uno de los sobrevivientes, me lo dijo en el CTI del Hospital de Rocha. ¿Por qué no pudo abrir antes esa puerta? Hubo una orden, y así quedó en su momento establecido, hubo una orden de no abrir porque se sospechaba la posibilidad de un motín. Y la razón que se esgrimió en su momento es que un tiempo antes se había generado una situación de motín que, por lo tanto, en ese momento ameritó la sospecha de que se trataba de una maniobra para obtener simplemente la posibilidad de abrir la puerta. ¿Cuántos policías había en ese momento? Eran, si no recuerdo mal, 3 dentro de la cárcel, más 2 o 3 más que estaban en el exterior, ¿no? Eso da una idea de cuál era la real presencia policial. Claro, 150 más o menos. Sí, alrededor de 150 internos, un poquito menos, 145, y eran 3 policías adentro. Yo creo que el funcionario que desconoció la orden ilegítima, era una orden ilegítima la de no abrir, no solo no rompió la cadena de mando, sino que actuó con criterio
y en forma absolutamente justificada. Ajá. Y gracias a esa actitud es que al menos se salvaron 8 Ese personas. es el llavero al que le gritaban en Sí, el sí, video. exacto, porque en un exacto, momento sí. habían dicho que él era el que no abría y en realidad después dijeron, no, fue el que terminó abriendo. No, a esa altura, además, la puerta, que era una puerta pesada de hierro, estaba con una temperatura altísima y era difícil de manipular, porque habría que... el candado estaba con una temperatura muy elevada, era complicado ya a esa altura. ¿Y quién Pero- dio la orden ilegítima? Bueno, eso fue a cargo de quien estaba en ese momento al frente del establecimiento. Ajá. Quiero hacer una precisión con respecto a lo que decía... Perdón, ¿qué pasó con esa persona? Yo en su momento hice un informe a la Asamblea General diciendo más o menos lo que estoy planteando acá. Nunca tuve un retorno de qué había pasado con la investigación administrativa, a pesar de haberlo requerido. Ajá. Con respecto, quiero contextualizar un poco el tema del reclamo de la justicia. Lo que la señora de Barrios estaba planteando es, si yo no entendí mal, la reapertura del expediente en sede penal, que fue el que se cerró en su momento. A esta altura hay avanzados juicios civiles por la responsabilidad del Estado, la responsabilidad patrimonial del Estado. Aquí la responsabilidad tiene dos grandes vertientes. Una es la penal. En ese sentido, la justicia no encontró mérito para procesar a ninguno de los funcionarios. Esto no descarta la responsabilidad del Estado por el deber de custodia y de guarda de esas personas que tenía privadas de libertad. Bien, o sea que en lo civil es posible que lo puedan ganar. En lo civil hay además antecedentes recientes, porque si ustedes recordarán, en agosto del año 2009 se produjo un incendio en el módulo 6 de Concar, donde fallecieron 5 internos, Sí. y por haber sido un hecho anterior, la justicia se ha ido expidiendo ya sobre la responsabilidad del Estado y hay juicios, hay sentencias en ese sentido. Bien, Mariela, Matías, ¿te había advertido de la situación en la que estaban en esa cárcel? Del poco espacio que había, de la cantidad de presos que había por celda, de cómo se calentaban en un invierno, además en Rocha. Sí, correcto. Aparte te cuento, ya sabíamos el estado en que estaban, porque aparte mi esposo, que es periodista, había hecho un programa justamente hace un tiempo atrás respecto al hacinamiento carcelario, justo con otra periodista de Rocha, y se habían mostrado imágenes claramente de cómo se encontraban, de las famosas ranchadas, el cual ya conocíamos el sistema, de cómo era. Pero bueno, uno nunca espera que lo peor de lo peor pueda pasar, y menos eso. O sea, sí sabíamos la situación. Ahora, el Estado también lo sabía. Claro. El Estado es el responsable en este caso de tener las cosas en situaciones para que la gente esté, como digo yo, pague su pena como corresponda, pero bueno, esté en condiciones humanas, no infrahumanas. Entonces, si acá apelamos a los derechos humanos, así como apelamos a los derechos humanos de la gente que puede haber cometido un ilícito y que lo tiene que pagar por su responsabilidad, pero los derechos humanos de los que están recluidos ahí también existen, en el cual en este caso parece que no existieron, amén de que la gente considera que, bueno, en el común denominador de la gente dice, bueno, eran reclusos, ya pagaron, y no es así. Este tema no Mariela, es así, porque veíamos- se podía haber evitado. Sí, veíamos en el video a familiares recordando la tragedia y decían además, en este caso eran muchachos muy jóvenes con delitos menores. Recordemos por qué estaba preso Matías, con 19 años. Sí, totalmente como tú lo dices, tal cual. La mayoría 18, 19 y 20 años, la mayoría muy jóvenes y como tú dices, delitos menores. Matías, porque Matías en esa tarde que estaba trabajando lo llamó en varias ocasiones un conocido que estaba allá adentro por otro delito menor, pidiéndole que le llevara 3 porros, que imagínate que en ese momento era prohibitivo y hoy día se van a vender hasta en los hábitats. Es casi irrisorio, ¿sí? Bueno, y Las como vueltas de la todo vida. gurí, 19 años, las vueltas de la vida, ¿no? Increíble. Como todo gurí de 19 años en ese momento que están con un porro que me fumo hoy, me fumo mañana, y bueno, y se lo llevó en 3 bizcochos escondidos, gurí de 19 años, a las 7 de la tarde, lo cual aparentemente estaba arreglado con un funcionario que estaba ese día de guardia por 300 pesos, o sea que acá voy al tema coima, criollamente como lo decimos todos. Claro. Y bueno, cuando llegó Matías con esos bizcochos, llegó, el policía metió la mano dentro del cartucho de bizcochos, eso contado por Matías y por un testigo clave que estaba allá adentro, que yo lo tengo en la causa de denuncia contra ese funcionario policial.
Y bueno, y como el funcionario no encontró nada, bajó hacia la cuadra, digamos, tuvo una charla con el recluso que recibiría los bizcochos, y parece que ese recluso le dijo, bueno, que en el momento no tenía el dinero, que lo arreglaba el otro día. Entonces el funcionario le contestó, bueno, ese tuyo que está ahí arriba hoy se queda. Y así fue como lo hizo, le pasó el cartucho a la sargento Balao, que en ese momento se encontraba a cargo ese día de la guardia, a la cual la sargento le responde, no me compliques, déjalo así. Y como la sargento no le da una importancia de trascendencia a lo que este funcionario le plantea, el funcionario cruza y entra al despacho del subdirector, el cual el subdirector evidentemente tomó los recaudos del caso y bueno, y ahí llevó a Matías a investigaciones y lo procesaron con prisión por ese delito. Increíble. Tenés el nombre y los datos, dijiste, denunciaste a esta persona, ¿no? Por supuesto, Sí. tengo nombres y datos y tengo testigos. Evidentemente pasó es algo otra con esa causa más persona? penal. No, que me río porque es irrisorio decirlo. Sigue estando, la causa sigue estando stand-by, como le decimos nosotros. Declararon testigos y bueno, sigue estando stand-by. Acá es un tema de que la fiscalía guarda todo y se ve que se olvida en los cajones y no encuentra pruebas suficientes como para procesar a un funcionario. Yo diría que así como tan rápido encuentran pruebas suficientes para procesar a estos gurises, como digo yo, por cosas que no son de gravedad, digo yo, qué raro que para un funcionario cueste tanto encontrar una prueba fehaciente como para procesarlo. ¿Ves? Acá vemos directamente la diferencia de lo que es tener o no tener un uniforme. Y lo sigo manteniendo en pie, por supuesto. Y María- estar o no, perdón, No, Matías estaba por salir además, ¿no? una semana. Sí, totalmente. Te cuento, a Matías le habíamos pedido a la fiscal, que en ese momento era Adriana Rocha, una pena sustitutiva para justamente sacarlo de ese entorno, porque ahí es como, ahí se aprende, ahí en vez de rehabilitar, como siempre se dijo, que serían cárceles, no, serían centros de rehabilitación, mentira, para nada, a las pruebas me remito, son escuelitas de aprendizaje, entonces nosotros queríamos que sí sintiese lo que había hecho, pero sacarlo de ahí pedimos una pena sustitutiva, ¿no? Tantas cosas que se podía hacer, a la cual la fiscal Adriana Rocha lo negó, ¿sí? Pero en el momento que lo negó, firmó su salida para dentro de 15 días, porque ella misma me lo contó en persona, porque se sentía tocada por lo que había acontecido. Y yo le dije, te sientes tocada porque no fue tu hijo. Si hubiera sido tu hijo, le hubieras dado la pena sustitutiva al toque. Bueno, son cosas que entre madres, y aunque sea fiscal, no me interesa, es un ser humano y entre las cosas que son verdad aquí en la China, ¿no? Juan Miguel, ibas a preguntar, perdón. Sí, no, porque el hecho que ella mencionaba al principio de que fueran reclusos hizo que en su momento no tuviera la dimensión de la tragedia que significa para Uruguay que haya 12 muertes en un hecho. Es uno de los Era pleno Mundial de 3 o Sudáfrica 4 también hechos. y la gente Era estaba Mundial de Sudáfrica, encerrada. pero es un tema habitual con los presos. Le quiero preguntar a Álvaro también en su rol, ex rol de comisionado parlamentario, si esto puede volver a pasar mañana en una cárcel en Uruguay, porque también deberíamos pensar en eso. Hay, a pesar de una mejora general, que es resultado de las inversiones que se hicieron en los últimos años, hay situaciones de riesgo y de hacinamiento crítico que todavía no se han corregido. A veces da la sensación de que, bueno, que el sistema carcelario ya ha pasado la etapa crítica de emergencia y en realidad no es así. Es verdad que han aumentado la cantidad de personas que están trabajando o estudiando, pero subsisten problemas todavía muy importantes. El actual comisionado parlamentario, el doctor Petit, lo ha señalado con claridad en estos meses que lleva trabajando. Y creo además que pasó en Rocha, pero pudo haber ocurrido en cualquier otro establecimiento y con proporciones mayores. El 8 de julio de 2010, cuando ardió la cárcel de Rocha, había, por ejemplo, en el módulo 3 de CONCAR, cerca de 500 personas y 2 policías. En el módulo, en el sector 3 y 4 de la vieja cárcel de Las Rosas, había una situación que era tan grave como la de Rocha. La vieja cárcel de Rivera era una bomba de tiempo. Se dirá, bueno, en el caso de Rivera y de Las Rosas han sido corregidas, sí. La existencia de nuevos celdarios ha permitido corregir algunas situaciones concretas, pero existe todavía una situación de emergencia que no se ha superado. Bien, ¿y esas tolderías, eso que...? Bueno, el tema de las ranchadas es increíble, ¿no? El mismo día, el 9, al día siguiente del incendio, hablábamos con los internos que estaban enfrente, que habían sido testigos, y le decíamos, muchachos, saquen ya las ranchadas.
sáquenlas. Y sin embargo... Explícale, Álvaro, a la gente que está en la casa que no sabe lo que Ranchadas son las ranchadas. son, porque existen en algunos lugares, divisorias que se hacen con todos los materiales combustibles que haya a mano, desde frazadas, sábanas, nylon, lo que sea. Y que basta simplemente que se arrime una fuente incandescente, por ejemplo las estufas de rulo, esos ladrillos con una resistencia, se acerca a ese material y es lo mismo que agregarle un fósforo a la pólvora, ¿no? Es un componente explosivo. Esto que ocurrió en Rocha pudo haber pasado un año antes, si no recuerdo mal, en Colonia. Hubo un inicio de un incendio, solo que la puerta era más débil y los internos la tiraron abajo. Entonces, Claro, salieron por sus propios medios. Exacto. Entonces, y había ocurrido ya un incendio, si bien el fuego fue provocado intencionalmente, en el caso del Concar, con 5 muertes en agosto de 2009. Quiero decir que el desastre este de Rocha, que ahora se está recordando, no constituyó un episodio aislado, sino que fue el resultado, fue un hecho dentro de una cadena de incendios que se debieron y se pudieron evitar. Muy bien. Mariela, ¿piden abrir la investigación en la justicia penal entonces? Sí, totalmente, es lo que vamos a pedir, la reapertura del caso, porque hay cosas en el expediente que yo me lo leí íntegro, consta más de 2000 folios, me lo leí en una semana de turismo y hay muchas incongruencias que no me cierran. Por ejemplo, no hubo un careo entre funcionarios policiales y reclusos, los cuales de ambos bandos declaran cosas totalmente diferentes y nombran a personas diferentes. Eso no hubo, entonces me supongo que tiene... Bien, se nos cortó el móvil con Mariela Sosa. Álvaro, para cerrar como abogado, ¿vos qué crees que pase con todas las demandas penales, que son millones de dólares de todos los familiares de los 12 fallecidos? Los juicios por responsabilidad patrimonial, el resultado es fácilmente previsible, hay una responsabilidad del Estado y además hace unos minutos yo citaba la jurisprudencia inmediatamente anterior que refiere al caso de Concar. Por lo tanto, no hay ninguna duda que existe, de acuerdo a la normativa internacional, la Constitución y la ley, un deber de responsabilidad y de guarda del Estado respecto a las personas que priva de libertad. Sean mayores, menores, sean otros inimputables, como por ejemplo los pacientes psiquiátricos, hay un deber de responsabilidad y de guarda. Y si además el Estado recluye en situaciones que son incompatibles con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, actuando con negligencia, porque el tema de las ranchadas significó una negligencia mantenida, persistente en el tiempo, durante años, bueno, yo creo que eso perfila elementos claros de responsabilidad. ¿Cuánta gente muere en la cárcel en Uruguay cada año? En el año 2007-2008 estábamos en una serie, un entorno de aproximadamente unas 10, 12 personas por muertes violentas. Después hay personas que fallecen por suicidios, enfermedades, etc. En el ciclo que va de agosto de 2009, Concar, hasta julio de 2010 se produjeron 3 episodios, el incendio en el módulo 6 de Concar, 5 muertos, un incendio en el segundo piso del penal de Libertad el 31 de diciembre de 2009, fallecieron 2 internos, y el incendio en la cárcel de Rocha, que fueron 12. Eso hizo que se elevara las cifras de muertes violentas. Lo que está pasando ahora, que si no recuerdo mal, se produjeron ya 7 u 8 muertes en lo que va del año, y la mayoría en el Concar, es un dato preocupante. Yo hablaba hace unos minutos de algunas cuestiones que dentro de lo que es la mejora general del sistema van en la dirección contraria, es decir, hay muertes violentas que se están produciendo y eso es un indicador de que hay algo que está en condiciones complicadas. Cuando un sistema carcelario presenta muertes y episodios violentos es porque hay un trasfondo que está mal. Bien, logramos nuevamente el contacto en el móvil con Mariela Sosa. Mariela, terminanos lo que nos estabas explicando de que sí van a pedir que se reabra esta investigación. Sí, correcto. Te cuento, vamos a pedir la reapertura del caso, evidentemente, porque hay temas en el expediente que no están claros, como ser, que te decía y nos escuchó, el careo entre reclusos y funcionarios policiales, ya que unos declaran una cosa y el resto declara totalmente lo contrario. O sea, no condicen en ningún momento un recluso con un funcionario, declaran totalmente diferente. Amén de eso, tampoco está escrito en el expediente qué respondió el director de cárcel, el señor González, que fue llamado telefónicamente antes de la apertura de las puertas, a ver qué decisión tomaba. No dice lo que respondió el director, cosa que me llamó muchísimo la atención.
Y, o sea, ese es el tema penal, que sí o sí lo quiero aclarar, que es lo que más me interesa. Lo que más me interesa es ver la responsabilidad a quién le compete. Porque Bien. ahí sí hubo tiempo de abrirse las puertas totalmente. Totalmente hubo tiempo. Sí, Como sí, también el te diré video que es largo y por lo menos pasan 2 o 3 minutos que los presos de enfrente le están gritando que abran la puerta. Bien. Mariela Sosa, Totalmente, muchísimas totalmente. gracias por este móvil en el día de hoy. No, te agradezco a ti por la invitación y que esto se difunda y que la gente se entere de que hay cosas de que el Estado es responsable y las puede mejorar. Gracias, a Mariela. ti. Un abrazo para toda la familia. Muchas gracias, muy amable. Bien, Álvaro, algo de lo que decía Mariela, bueno, de irregularidades, es que 15 días antes cambiaron al fiscal y a la jueza. ¿Eso puede pasar de la última audiencia? No, 15 días antes de él... La Suprema Corte de Justicia cambió a la jueza civil 15 días antes de la última audiencia, cuando ya estaba prácticamente pronta la resolución, y sucedió lo mismo a nivel penal, cambiaron al fiscal antes de que se pronunciara. Bueno, yo no tengo ese dato, habría que ver en ese caso cuál fue la razón de servicio que ameritó un cambio. Lo que sí tengo perfectamente claro es que a pesar del tiempo transcurrido, me quedan dudas con respecto a la responsabilidad penal. Quiero decir, dudas es que lo que decía la señora Mariela. Sí. la mamá de Matías, me parece que es razonable en el sentido que pueden haber elementos de responsabilidad penal, no tengo duda que ¿Quién hay es el responsable, por responsabilidad ejemplo, de civil. que los 2 extintores no estuvieran cargados? Bueno, no solo en la cárcel de Rocha, sino en la inmensa mayoría de las cárceles que no tienen habilitación de bomberos, ahí hay una responsabilidad del Ministerio del Interior. Álvaro Garcés, muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho gusto, a las Gracias. órdenes. Gracias, Álvaro. Momento de hacer una tanda. Antes vamos a ver cómo está la mañana. Presenta Previsión. Súmese a la mayoría. Afíliese